Una ovación saluda las palabras del primer magistrado y se une al ulular de los pitos y sirenas en momentos en que la nave se desliza serenamente hacia el río. Poco después, y en este mismo lugar, el presidente Perón coloca el primer remache en la quilla del futuro nuevo buque escuela que se construirá en Río Santiago para reemplazar a la vieja y gloriosa fragata Sarmiento. En medio del río, el flamante patrullero Azopardo es un incontrastable testigo de la pujanza industrial de la nueva Argentina. Con la asistencia del presidente de la Nación y altas autoridades, fue votado en Río Santiago, provincia de Buenos Aires, el buque transporte de tanques para la Armada Nacional Cabo San Antonio. El presidente de AFNE trazó un semblante de la actualidad naviera nacional, destacando que pronto se estará en condiciones de construir buques de 60.000 toneladas de transporte bruto que el país requerirá en breve tiempo para el transporte de su petróleo y del mineral de hierro y carbón para abastecer sus plantas siderúrgicas. Afirmó que la industria naval ya está en condiciones de cumplir todos los requerimientos que se le formulen. En ajustada maniobra, se deslizó por la superficie el Cabo San Antonio, un buque argentino que está señalando la importancia y la capacidad de los astilleros de Río Santiago. El capitán de navío, Horacio Esteverena, en ocasión de ejercer la presidencia de ELMA, señaló: o nos renovamos o nos barren de los mares. Para afrontar este problema crucial, el 1 de julio de 1967, el secretario de Transporte, ingeniero Armando Recia, aprobó un plan para la adquisición de 12 nuevos barcos, de los cuales 6 debían construirse en el país. En 1968 se estableció un régimen para incrementar rápidamente el tonelaje de nuestra flota mercante, facilitando la adquisición de barcos al mismo tiempo que daba un impulso a nuestra industria naval. Este régimen ya ha permitido incorporar 9 embarcaciones con un total de casi 100.000 toneladas. Esto es solamente el comienzo de una política que debe ejecutarse con toda decisión a fin de satisfacer las exigencias de un país que está dispuesto a conquistar también su lugar en el mar. En los astilleros Río Santiago de AFNE se construyen una serie de 3 barcos del mismo tipo para entregar a ELMA, Empresa Líneas Marítimas Argentinas. Son el Río Calchaquí, Río de la Plata y Río Paraná. El Río de la Plata será puesto en servicio en 1970, el Río Paraná alistándose, y en cuanto al Río Calchaquí es votado en este acto. A la siempre emotiva ceremonia asisten las altas autoridades de AFNE, su presidente, ingeniero Enrique Carranza, el administrador de ELMA, contraalmirante Oliver, e invitados especiales. Estas naves de modernísimo diseño desplazan 10.900 toneladas de porte bruto cada una. Su instrumental incluye los más recientes avances de la tecnología. Su poderoso motor AFNE Fiat de 10.500 caballos vapor, construido en el país, permite desarrollar una alta velocidad de crucero. Alarde de la industria naval, estas orgullosas naves diseñadas y construidas por ingenieros, técnicos y operarios argentinos para una empresa argentina vigorizarán la Marina Mercante Nacional. Se incorpora una nueva draga al servicio de mantenimiento de las rutas fluviales. La nueva embarcación, construida en los astilleros Tigre por técnicos y obreros argentinos, tiene una eslora de 48 metros, 11 de manga y 2 de calado. La proa está dotada de un cortador que acciona hasta una profundidad de 12 metros. La propulsión se origina en un grupo diésel eléctrico de 2.000 caballos de fuerza. A popa, una bomba centrífuga mediante tuberías impulsa el material absorbido a una distancia de 800 metros. La cabina de mando centraliza los complejos mecanismos de la draga. Finalizada la ceremonia, el jefe del Estado recorre sus diversas dependencias, manifestando su satisfacción por esta nueva conquista de la industria nacional. Nuevas unidades se incorporan a nuestra flota fluvial.
Los remolcadores Correntino y Encerriano, pertenecientes a una serie de unidades gemelas, son votados y bautizados en San Fernando en presencia de altas autoridades. Las embarcaciones desplazan 304 toneladas cada una y están dotadas de potentes motores diésel. Las recias proas reciben la rubia y ritual caricia del champagne. Lentamente los remolcadores inician su majestuoso deslizamiento sobre las gradas rumbo al río de sus destinos. Mientras tanto, vítores y aplausos prestan fondo bullicioso a los buenos augurios. Y los buques, ya en su elemento, esperan la hora de dar comienzo a la ruda jornada, cumpliendo como se cumplieron con su construcción trascendentales previsiones del segundo plan quinquenal. San Fernando. Preside el contraalmirante Rojas la ceremonia inaugural de un dique flotante de 2.800 toneladas, construido por los astilleros Astarza. La obra íntegramente realizada en el país constituye una importante contribución al mantenimiento de nuestra flota mercantil. En la Secretaría de Obras Públicas y Transportes se firmó un contrato por 26.707.000 pesos de la nueva moneda para la construcción de un buque, Freedom Hispania, de 15.900 toneladas, el mayor a construirse en el país. El astillero Alianza Sociedad Anónima, constructor del buque, es una empresa argentina moderna, con maquinarias de un alto grado de automatización. El Freedom Hispania es un buque cuya versatilidad es reconocida mundialmente. Acabamos de ver estas imágenes en blanco y negro, ideales para comenzar esta conversación porque nos hablan de una parte de la industria naval, de lo que vamos a ver nosotros en este libro nuevo que tenemos aquí frente a nosotros, Industria Naval Argentina, 100 años, que se atreve a algo que es realmente, bueno, documentar 80 hacia atrás, que no es poco, pero también imaginarse 20 hacia adelante, y eso sí que me parece que debe ser un desafío muy grande. Estoy frente a dos personas apasionadas, dos ingenieros navales, además muy relacionados dado que son padre e hijo. Pero hay un detalle más, y es que entre los dos suman 100 años dedicándose a esta maravilla de la ingeniería naval. Los Raúl Podetti, padre e hijo. Me interesa saber cómo se inicia esta pasión por la actividad naval. Cuando yo me formaba en la Escuela Naval Militar y en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, estaba inmerso en esa pasión argentina. Estuve acompañado por los ingenieros Rolando Marini y Andrés Garro, dos brillantes profesionales, con los que formamos Sanín, que fue un astillero mediano, ágil y eficiente, en el que construimos 120 barcos del más diverso tipo, desde pesqueros hasta portacontenedores, de los cuales exportamos el 30% a todo el mundo y dábamos trabajo a casi 1 millar de personas. En esa época, Raúl Hijo empezó a trabajar en nuestras oficinas técnicas porque casualmente era estudiante de ingeniería naval. Muy casualmente no de haber sido, pero eso es otra historia. En mi caso, además de la cuna naval en el astillero, desde chico, hubo por lo menos 2 experiencias que me marcaron. Por un lado, trabajar y estudiar en el exterior me permitió entender qué hacen mejor que nosotros los países a los que les va realmente bien en esta actividad. La otra experiencia importante fue una transición de la dirección de un astillero privado, nuestro astillero, a pasar a dirigir el mayor astillero estatal del país para finalmente dedicarme de pleno a la política industrial naval dentro de la Federación de Industria Naval y muy cerca, en mi corazón, del Sindicato de Obreros Navales. Muchas actividades, mucho tiempo, varios roles, y uno se pregunta
¿Por qué este libro y por qué ahora? Bueno, siempre quise transmitir desde mi experiencia profesional y como industrial naval en Sanín, nuestro astillero, la enorme posibilidad que tiene la construcción naval pesada en nuestro país, sus ventajas, sus dificultades y plantear soluciones posibles. Cuando Raúl me propuso el proyecto de este libro, yo acepté de inmediato. De alguna forma este libro pretende ser un mapa y una brújula para salir de donde estamos. Es un libro de política industrial naval. Toma la historia y la realidad de la actividad actual, pivotea en ellas para proyectarse al futuro, para salir de este inmerecido subdesarrollo que tiene la actividad. Con permiso, quiero tomar el libro, que ya había estado espiando en una versión abreviada, y me di cuenta de que está estructurado en partes bien delimitadas. El libro tiene 4 partes: la historia, la industria, la política y el futuro, que esperemos que sea la parte más útil. Para entender esto didácticamente hemos preparado un pequeño informe. Buen momento entonces para compartir ese informe. La industria de construcción naval argentina. Esta actividad tiene 3 partes. La oferta, representada como el casco del barco, es el sistema industrial que los construye, compuesto por astilleros, navalpartistas, obreros y profesionales navales. La demanda, que sería la carga, representa los nuevos barcos que los armadores encargan a los astilleros nacionales en vez de importarlos. Esta carga puede provenir del Estado, de privados o del exterior. El Estado sería el casillaje del barco, donde se decide el rumbo y velocidad, es decir, el tipo de industria que se quiere tener. Se compone por políticas que pueden ser a favor o en contra del desarrollo. Una de las más importantes es el crédito naval. Veamos ahora qué pasó en Argentina a lo largo de los últimos años. A partir de 1937 empieza la etapa de preparación de la industria, cuando la Armada encarga la primera serie de barcos militares en el país, dando el impulso inicial. Pero fue recién en 1966 que el Estado puso en marcha el crédito naval y las políticas de incentivo a la producción local, lo cual hizo que la demanda creciera en los astilleros, poniendo en marcha una etapa de fuerte crecimiento. Se construían cada vez más barcos, más grandes y en astilleros más modernos. Pero a principios de los 80, el Estado abandonó todos sus roles y este espectacular avance se detuvo de golpe, generando un derrumbe de casi toda la demanda y la reducción de la base industrial. En los 90, el Estado regresó con fuerte decisión política, pero en el sentido contrario al desarrollo. Se favoreció obscenamente la masiva importación de buques usados, casi siempre libres de impuestos. Así, en lento retroceso, esta industria se mantiene en un inmerecido estado de subdesarrollo, forzado por malas políticas de Estado, contrarias a las exitosas en el resto del mundo. Muy viejas embarcaciones, descartadas en países industriales, siguen llegando por centenas a estas aguas, transformando a la Argentina en el basurero de la chatarra naval mundial. A futuro, se espera una etapa de recupero, reorientando la política naval a favor del país y con crédito naval, los armadores volverían a elegir a los constructores argentinos competitivos. Esto devolvería al país una fuerte industria naval posible y necesaria. Me puedo imaginar que para llegar a todo este análisis hay que hacer una búsqueda casi podríamos decir que arqueológica. A pesar de tantos años de la actividad, no existía una base de datos duros y confiables. Y para hacer un trabajo serio era imprescindible. Entonces, como somos ingenieros, nos decidimos ponernos a construir la información. Para eso, relevamos los 1.300 barcos más importantes que se construyeron en el país en los últimos 80 años. Sus datos técnicos, económicos, de empleo. Y los analizamos para que todo lo que decimos en el libro
tenga un sustento cuantitativo. Como son tan distintos los astilleros y los barcos construidos en estos años, teníamos que elegir dos variables que fueran comunes para todos en el análisis. Por eso usamos como variables de análisis el valor industrial y el empleo generado, que nos permitió medir la relación entre políticas de Estado y desarrollo. Entre 1980 y la actualidad se perdió el 90% de la actividad industrial. Pasamos de 60.000 empleos totales en la industria a menos del 10%. Pasamos de 400 millones de dólares de venta de valor industrial naval a menos de 38 promedio. Y de representar un significativo 0,26% del PBI de la Argentina a un ínfimo 0,007%. Raúl, ¿tiene esto algo que ver con los costos? Bueno, la competitividad intrínseca de la Argentina en este sector ha sido en estos años muy buena. A pesar de todo, la industria fue cayendo. Por eso, la verdadera razón han sido las políticas, porque han sido exactamente las opuestas a las que han tomado los otros países que fueron exitosos. Y no me refiero a los gigantes de Oriente, me refiero a Brasil, a Chile, a Perú, a Ecuador, a Colombia, a México. Me refiero a Paraguay, a Uruguay. En la tercera parte del libro que ustedes llaman política está, yo diría, lo más medular del libro también y que habla bastante de la crítica al rol del Estado. Es que en todo el mundo, en los países marítimos como el nuestro, existe una fuerte articulación público-privada. En el año 1974, YPF se disponía a importar los dos buques más grandes para su flota. El presidente Perón, antes de dar su aprobación, insistió en que se hiciera una consulta directa a la industria naval. Contestamos que nunca habíamos hecho proyectos o construido barcos de esas características o tamaño, pero que estábamos en condiciones de hacerlo. El presidente de la Nación creyó en la industria nacional y tiempo después YPF recibía los petroleros de 60.000 toneladas, Ingeniero Huergo e Ingeniero Silveira, que hasta la fecha son los dos buques mayores que ha diseñado y construido la Argentina. Lo bueno es que aparte de todo este marco teórico que han desarrollado con mucho esfuerzo y mucha investigación, también hay 8 casos concretos. Me imagino que esos casos nos ayudan a comprender cabalmente de qué va el libro. ¿Y esos casos cuáles son? Los 4 primeros casos se remontan históricamente a los años 80. Los 2 primeros se refieren a la Armada y la Prefectura. El caso de la Prefectura Naval Argentina es lamentable, porque nunca construyó un barco en la Argentina e importó siempre en forma poco clara. Los otros 2 casos son la hidrovía y la pesca, que es donde se ha hecho más daño y donde ha habido sospechas por casos de corrupción. Es incomprensible que durante tantos años se haya priorizado la importación de barcos usados sin pagar impuestos. En estos 2 últimos casos, desde los años 90, se han perdido 90.000 puestos de trabajo. El Estado ha dejado de recaudar 800 millones de dólares y hay 1.500 millones de dólares de divisas en la importación. Raúl, ¿esa situación no cambió? ¿Hay casos nuevos? Se han generado 4 casos muy graves. Son el caso del INIDEP, de las patrulleras fluviales para la prefectura, el caso ENARSA y el caso de los OPVs o patrulleros de alta mar para la Armada. Estos 4 casos han generado 5.000 puestos de trabajo perdidos adicionales,
50 millones de dólares perdidos de impuestos y 300 millones de dólares de divisas desperdiciadas. El último caso, el más importante de todos, es el caso de los OPVs o patrulleros oceánicos para la Armada. En este caso, la Armada ha intentado en forma directa la compra en Francia de una flota de barcos patrulleros, el contrato más importante del último medio siglo de la Argentina en este campo. Como hacen todos los países de la región, nosotros también debemos construir nuestros propios patrulleros, generando empleo y desarrollo. Además, evitaremos muy grandes sobrecostos. Para ayudar en esta decisión presidencial, participé de su equipo asesor y pude mostrarle personalmente al presidente Macri las grandes ventajas de confiar en esta industria nacional. De la misma forma que papá contaba la anécdota en el 74 con el presidente Perón, nosotros nos damos cuenta que es imprescindible llegar a las máximas autoridades para que confíen en que los argentinos podemos diseñar y construir los barcos que necesitamos. Siendo un sector tan importante, pero por lo visto tan castigado, ¿ven alguna solución? Claro que sí. Está todo dado para que se empiecen a tomar las decisiones adecuadas para reactivar la industria naval argentina. Hay 3 temas básicos. El primero es que la importación de buques, sobre todo usados, sea la excepción y no la regla. Que haya financiamiento e incentivos para que los armadores privados opten por comprar barcos nuevos hechos en nuestro país. Y tercero, que el Estado, para la compra de sus propios barcos, llegue al máximo de todas las instancias para comprarlos en el país competitivamente. Lo que hacemos es proponer soluciones concretas y proyectamos económicamente lo que puede volver a ser esta industria en los próximos 20 años. Cambiando del 12% de la participación que tienen hoy los astilleros argentinos en el mercado local al 58%. Si logramos eso mínimamente, después de una etapa de recupero, llegaríamos a la consolidación en la cual volveríamos a tener 60.000 puestos de trabajo en total en la industria, superaríamos los 500 millones de dólares anuales de venta y volveríamos a recuperar parte de la importancia dentro de la economía argentina, llegando a un 0,07% del PBI. Cuando uno ve un libro tan importante como este, que ha llevado tanto trabajo de investigación, ¿a quiénes va dirigido este libro? El libro tiene varios destinatarios. Por supuesto, los estudiantes, los industriales, los empresarios, los gremios, todo aquel que quiera saber qué pasó y qué podemos hacer en el futuro. También está dirigido al exterior. Por eso, en el anexo está gran parte del libro traducido al inglés, porque es imprescindible pensar en esta industria insertada en el mundo. Pero principalmente está dirigida a nuestros líderes políticos. Si ellos no se convencen de las capacidades que tenemos los argentinos en esta industria, por más esfuerzo que hagamos, por más libros que escribamos, jamás vamos a salir adelante. A ustedes dos, muchas gracias. Y gracias en nombre de todos los destinatarios de este libro maravilloso que les ha costado tanto esfuerzo, tanto trabajo y ahora está al alcance de todos nosotros. Raúl, te pido un comentario final y que lo hagas mirando esa cámara y se imagine que detrás de la cámara están los que toman las decisiones. Entonces, un mensaje esperanzador. Nos enfrentamos al desafío de recuperar la industria naval argentina. Eso es posible y es necesario. Pienso,
que si cada uno en su sector hace lo mismo, también vamos a recuperar la gran nación argentina con la que soñamos. Hagámoslo.